Hola a todos, yo soy Santiago. Yo soy David. Y yo soy Andrés. Bienvenidos a Línea de Visión. Bueno, este es un nuevo podcast en el que vamos a hablar sobre juegos de miniaturas, ¿cierto? Juegos de mesa de miniaturas. Eso puede ser muy polémico, ahorita lo discutiremos mejor. En este podcast nos vamos a intentar no enfocar mucho en un juego en específico, aunque va a ser inevitable hacer más énfasis en los que conocemos mejor que en los que no tanto, ¿cierto? Me gustaría empezar que cada uno hable un poquito de las expectativas que tenemos sobre el futuro de esta nueva aventura. Pues queremos que este sea un podcast especialmente orientado hacia el jugador que no sabe mucho de este tema, que quizá hace muchos años jugó alguno de estos juegos o los has visto en las mesas de alguna tienda, en la casa de un amigo, porque pensamos que quizá el público especializado ya sabe bastante de esto, pero hay mucha gente interesada que realmente quiere saber y no es súper asequible. Me siento identificado porque yo no conozco casi nada de juegos de miniaturas. Yo estoy más enfocado en el mundo de los juegos de mesa y agradezco que me hayan invitado a de pronto participar en algunos episodios porque sí, quiero aprender un poco de esto que ustedes hacen tan seguido y tan efusivamente. Yo también quisiera, como expectativa, decir que no es que nos vamos a cerrar y que esto solamente es para gente nueva. Esperamos que sea entretenido pues para todo el mundo, pero no va a ser una cosa pesada, súper enfocada pues en estas nuevas reglas salieron o escuchaste esta nueva novela o audiolibro o lo que sea sobre tal personaje, sino como más como juegos de miniaturas, en qué consisten, cuáles son las historias, muy conversado, muy contado, es como un formato mucho más libre, como pueden darse cuenta por esta conversación. Y entonces, ¿por qué arrancamos hoy con este episodio? Pues, ¿qué nos trae hoy acá? Este episodio, el título en este momento es ¿qué es esto? Puede que ustedes dentro del podcast le vean otro título. Está pendiente, no estamos seguros. Pero ese es el objetivo general. O sea, lo que queremos hoy es hablar de qué son los juegos de miniaturas, de pronto qué diferencia tienen con otros tipos de juegos, qué características hay, dar como una visión muy general al respecto. Ese es como el contenido que vamos a estar conversando. Pero antes de comenzar, ¿por qué no empezamos diciendo, contándoles un poquito a los que nos escuchan quiénes somos, por qué estamos hablando pues de este tema? ¿Y por qué nos deberían escuchar? Exacto. Claramente es nuestro sentido del humor lo que los atrae y hace que ustedes se queden. Ok. Es que ya perdimos seguidores. Bueno, en mi caso, mi nombre es Santiago Rodríguez. Yo apoyo muchas veces al podcast de La Mesa, tanto en planeación, en proyectos externos, como apareciendo en varios episodios. Hay como una línea de episodios específica en la que siempre estoy, que son extraños, excéntricos y peculiares, y P, que digamos que es por lo que me he dado a conocer dentro del podcast, clichésudamente. Aparte de eso, yo doy clases relacionadas con diseño de juegos en la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. También estoy haciendo mis estudios doctorales pues, en temas relacionados con juegos de mesa y análisis de datos. No me considero para nada un experto y me voy a equivocar y enredar frecuentemente, pero espero pues apoyar y traer cosas positivas a la mesa. Yo, no desde el lado de la academia, sino desde la práctica, pues llevo unos 8 o 9 años trabajando en el área de juegos de cartas, juegos de mesa, juegos coleccionables, desde atendiendo en las tiendas hasta pues manejando líneas comerciales, y obviamente también soy un gomoso de todos esos temas, mucho más de los juegos de miniaturas y de cartas pues que de juegos de mesa, pero tenemos pues algún criterio y experiencia en todo el tema de diseño, de todos esos elementos que hacen que las comunidades se construyan y podamos pues disfrutar de estos juegos en nuestras ciudades. Y yo soy Andrés, yo hago parte del podcast de La Mesa que mencionaba ahorita Santi. De pronto algunos de ustedes llegaron a este podcast a través del podcast de La Mesa. Si es así, bienvenidos. Si ya juegan juegos de minis, bienvenidos. Si no lo hacen, creo que
están muy conmigo pues como a mi nivel, supongo, si vamos a hablar pues como de niveles, porque yo no conozco casi de juegos de miniaturas. Yo vengo aquí a hacer un poco de mediador entre las personas, ustedes que ya saben, que ya están muy metidos en el hobby, y la gente en la calle que conoce poco o que conoce mucho, pero no hasta el nivel de tener relaciones comerciales con Games Workshop, por ejemplo. Yo también, y espero que esta sea la última vez que nos toque hablar sobre estas cosas, que tampoco es como que uno diga, Vaya que sabemos interesante. más que alguien, miren a esta persona que sabe, porque no, y si alguien dice eso, pues yo soy de la gente que empieza a desconfiar. Pero llevo metido en temas de juegos de minis por lo menos 16 años. Empecé a jugar Warhammer 40.000 pues hace ese rato, con algunos tiempos en los que no estuve metido en el mundo, pero me gusta mucho, pues estoy muy emocionado. Para los que vienen como de oír el podcast de la mesa y que ya conocían a Santi por sus participaciones en el podcast, como él decía, en los capítulos de Extraños, Excéntricos y Peculiares, yo conocí a Santi fue jugando juegos de miniaturas, porque yo iba a jugar juegos de mesa en un sitio donde tú jugabas juegos de minis, y empezamos a desplazar, los jugadores de juegos de mesa empezamos a desplazarlos de a poco, hasta que, o sea, siempre jugaban sus partidas de minis y de vez en cuando, después de que terminaban sus partidas, se unían a alguna partida de juegos de mesa, y no sé, el hobby de juegos de mesa empezó a, por lo menos en ese sector de la ciudad, ¿cierto? Empezó a tener como más prevalencia, y se empezó a ver pues como más, como de pronto un cambio hacia los juegos de mesa. Sin embargo, pues igual el interés por los juegos de mini nunca disminuyó, pues me imagino, si mucho creció, pues creo. De hecho, yo soy más bien reciente en el tema de juegos de miniaturas. Yo empecé a jugar como en el 2012, 2013. ¿De miniaturas? Sí. Ok. Porque yo toda la vida jugué juegos de mesa y Magic. Pero miniaturas puntualmente yo empecé a jugar, sí, como en el 2012 o algo así. Y la gran ventaja es que toda esta comunidad y mucha de la gente que lo juega se conoce desde hace 10, 15 años. O sea, son juegos que son muy longevos y que el que le gusta, el que le apasiona, lo juega toda la vida. Entonces es muy interesante pues porque pocos hobbies pueden decir eso. Sí, digamos ahí lo que hablaba Andrés de lo que pasó en esa época, que de pronto pasamos un poquito más a juegos de mesa algunos que minis, no fue, pues se dieron varias cosas a la vez. No creo que sea el momento, en algún punto podemos hablar como de la historia del juego en Medellín y sería un Sí. capítulo muy interesante, pero si nos metemos en ese tema hay mucho que hablar. Down the rabbit hole. Sí. Sí. De pronto lo que seguiría como para dar esta introducción a lo que es línea de visión es muy rápidamente hablar del formato, que creo que ya se lo están imaginando cómo es, y es conversado, ¿cierto? Nosotros tenemos un tema general que vamos a tratar durante el capítulo, tenemos como ciertos, digamos, subtemas puntuales que nos gustaría no dejar por fuera porque son importantes y son los que de pronto investigamos o repasamos más para preparar el episodio, pero no tenemos un guión y no queremos que sea alrededor de un guión. No tenemos como la experiencia para hacer eso bien. Yo de por sí me moriría de los nervios pues leyendo un guión. Entonces fuimos por ese formato que es cercano a lo que hace también el podcast de la mesa. Y justamente por eso también la invitación es, todo lo que decimos acá son nuestras opiniones, muchas cosas lo que nos acordamos pues en el momento. Nos podemos equivocar, podemos cometer errores. La invitación es a que a través de nuestras redes sociales también, si tienen preguntas, si quieren que le prestemos atención a cierto tema, o si nos equivocamos y nos quieren corregir, bienvenido sea. También súper importante, queremos que el podcast y sus redes y como lo que genera alrededor, que es como un tema de volver como más fácil el hobby, la comunidad de minis, crecer, que la gente si quiere unirse se pueda unir, si quiere simplemente aprender lo pueda hacer, pero especialmente nos interesa que sea un ambiente abierto, positivo y constructivo, como alrededor de todo lo que estamos haciendo. Entonces, eso es como lo que nos interesa mucho en cuanto a, uno podría decir como valores, ¿cierto? Sí.
Antes de comenzar entonces ya pues con el tema que tenemos preparado para hoy, queremos dar un agradecimiento a las personas pues y los grupos que nos han permitido iniciar este proyecto. Sí, ahí es importante, ahí también hay un asterisco súper relacionado. Puede que, como dijo Andrés, ustedes estén escuchando este podcast o llegaron a él a través de la mesa. Este primer episodio, la idea que tenemos es que salga tanto desde el stream de Línea Visión como desde el stream de la mesa, para que los que estén interesados sepan que existen, sepan cómo llegar. Y es porque somos como hermanos, somos parte de la misma red de contenido, de interés, de trabajo alrededor de los juegos de mesa, en este caso más específicamente juegos de miniaturas. También lo que es David y yo hacemos parte de Medhammer. ¿Qué es Medhammer? Medhammer es un club de miniaturas orientado especialmente alrededor de Warhammer 40.000, pero también se juega Warhammer Age of Sigmar y Blood Bowl, ubicado en la ciudad de Medellín obviamente, y todo el grupo pues de personas que construyen esa comunidad desde el club aquí en la ciudad. Hay otro tema que puede ser obvio, pero es interesante abordar, estamos en la ciudad de Medellín, somos un podcast en español, ¿cierto? Basados en esta ciudad dentro de Colombia, y esperamos llenar un poquito un nicho que es como la escena latinoamericana de juegos de miniaturas, que la mayoría de podcasts, ahí David estoy seguro que sabe más que yo, pero son en inglés, y los que hay en español son en España y son mucho más orientados como a los... Sí, a temáticas muy específicas. Pues. Sí, y como la gente que ya está metida full en el hobby de miniaturas. Nosotros esperamos ser más como un puente entre, de pronto, si a alguien le interesa escucharnos que esté allá, pues muy bacano, pero como decíamos al principio, gente que quiera saber qué es eso, que nunca haya jugado pero le interese, todo eso. O sea, una cosa mucho más amplia desde una perspectiva tanto local, pero abierta, ¿cierto? Okay. Bueno, no sé si de pronto Andy quiere agregar algo ahí último a la introducción de qué es Línea de Visión. Sí, desde la mesa estamos muy contentos. La mesa siempre, desde que empezamos, teníamos la visión de poder hablar y poder abarcar de manera, digámoslo así, holística los juegos de mesa. Los juegos de mesa no necesariamente, ¿cierto? Es un mundo gigante, no es solamente cosas que se juegan en una mesa, sino pues eso es una manera de llamar como muchos tipos de juegos o de experiencias lúdicas. Y queríamos siempre, o sea, tenemos todavía la visión de poder llegarle al público latinoamericano con estos temas que lastimosamente en Latinoamérica todavía está muy en pañales. Desde la mesa estamos muy contentos porque desde que se gestó la mesa, Alejo y yo teníamos la visión de que queríamos intentar abarcar de una manera más holística el mundo de los juegos de mesa, entendiendo los juegos de mesa como no solo lo que se juega en una mesa, sino que hay un montón de experiencias, un montón de cosas que hacen parte de esto. En esto es incluido los juegos de miniaturas. En el podcast de la mesa hicimos un par de episodios específicamente de juegos de minis. Uno que fue hablamos sobre juegos de miniaturas en general, y uno donde hablamos sobre el torneo, ¿cómo fue? El nacional. El GT. El Grand Tournament de Warhammer 40.000. El año pasado. El año pasado. Les vamos a dejar links a esos episodios por si quieren, pues creo que es también una buena introducción a todo el tema. Y queríamos seguir explorando este mundo de los juegos de minis, pero Alejo y yo siempre decíamos, pues nosotros no tenemos el conocimiento ni el bagaje como para sentarnos a hablar. O sea, sería una cosa súper... estaríamos inventando demasiado, no nos sentíamos cómodos con ese tema. Entonces, cuando vimos Medhammer, y desde hace mucho tiempo estamos en conversaciones Medhammer y la mesa para poner en marcha este proyecto, pues dijimos, es una colaboración gana-gana. Entonces, desde la mesa estamos muy contentos que podamos apoyar y podamos intentar apalancar pues este proyecto lo que más se pueda, y ojalá pues también pues viceversa. Ahí también es importante pues decir que estos dos apoyos que tenemos son con un asterisco gigante, que es que Línea de Visión no es
O sea, no es ni dependiente de Medhammer ni full dependiente de la mesa. O sea, nos apoyamos entre todos, pero si llega a pasar cualquier cosa y queremos que el podcast siga estando, él sigue estando. Y esperamos que sea, pues no veo que vayan a haber muchas oportunidades, pero es un podcast que puede ser crítico de esos dos apoyos si es necesario serlo. Entonces, si ya han escuchado La Mesa y no les gusta y les parece el peor podcast del mundo y todo eso, de pronto Línea de Visión es para Ya ustedes. me lo han dicho, exacto. O lo mismo, si sabían de la existencia de Medhammer y de pronto es un ambiente con el que no se identifican, también no es que esto sea pues como vamos a funcionar exactamente igual a como funciona el club. Les tengo una pregunta y creo que muy difícil, pero pues creo que la pregunta más importante que nos trae aquí. Acepto. Aparte de esa, Santi. ¿Qué son los juegos de miniaturas? Pues, o cómo definimos juego de mini. Empecemos a sentar estos términos para que la gente sepa desde dónde a dónde va el podcast de La Mesa y desde dónde va Línea de Visión, pues. Y hay muchas cosas que nos vamos a traslapar y vamos a hablar de lo mismo, pues porque hay mucho terreno común, pero quiero saber Línea de Visión. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando durante quién sabe cuántos episodios? Para hablar de lo que sea es súper importante tener un vocabulario común, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta en la tienda, la respuesta es: un juego de miniaturas es un juego de mesa que se juega con miniaturas, pero donde no es solamente el juego, sino que hay un aspecto de hobby también. O sea, un juego de miniaturas es un juego donde vos compras tus figuras, que son figuras coleccionables, normalmente también las armas, aunque no siempre se arman, normalmente las pintas y jugás con ellas. Entonces hay todo un elemento que es de colección, de pintura, de toda esa parte externa pues como del hobby, y un elemento que es el juego. Pero me acabaste de describir también un montón de juegos. Pues, o sea, aquí hay... Es lo que digo, el diagrama de Venn, sí, ¿cierto? Hay una área gris. Es una área gris muy grande porque me acabaste de describir un montón, sobre todo juegos de tipo Kickstarter, que son juegos de minis que uno arma, que uno pinta y con los que uno juega. Me imagino que hay más, ¿cierto? Sí. Y justamente esa es como la diferenciación que uno intenta hacer de qué es un juego de miniaturas con qué es un juego de mesa con miniaturas, que son cosas distintas. Exacto. Pues un Zombicide no es lo mismo que Warhammer, o sea, okay. Claramente. Y yo digo que el punto ahí que los diferencia es como el alcance. O sea, los juegos de mesa que tienen miniaturas usualmente tienen un alcance muy cortico y muy definido. Un Descent, ellos traen sus figuras, traen lo que traen y ya, y algunas sacarán expansiones, pues, pero es muy puntual. Los juegos de miniaturas tienden a ser juegos más vivos, o sea, juegos que constantemente sacan novedades, que el reglamento se actualiza constantemente, que vos no tenés necesariamente un tablero fijo, sino que todo es móvil, todo es flexible. Es la manera en que lo veo yo, que no te digo que es una definición pues académica. No, pero a mí eso me gustó, esa idea de juegos de minis versus juegos con miniaturas, y lo que estás diciendo es muy cierto, pues, y esto es muy como para poder diferenciar los juegos de tablero, pues, o de otros tipos de juegos de mesa, y también lo tocaste, que creo yo, que es como los juegos de tablero son, como se dice, en inglés se dice self-contained. Autocontenidos, ¿cierto? El juego, la caja trae todo lo que necesitas para jugar y el juego, todo el juego está dentro de esa caja, mientras que un juego de mini no necesariamente. Pues otra vez, hay áreas grises. Sí. Digamos, si uno voy a usar la mejor fuente de todas, que es Wikipedia, ¿cierto? O sea, todos sabemos que esa la de es mayor confiable, validez, ¿cierto? Ajá. Si sale en internet es verdad. Exacto. Pero me parece que lo estoy editando en este momento. Me parece que tiene un punto interesante, que es que son juegos de tablero donde las miniaturas son un elemento prominente, ¿cierto? Como un elemento principal del juego. Y ahí Wikipedia, siendo una persona que puede alegar, está en contra un poquito de lo que hemos estado diciendo y que yo estoy de acuerdo, porque ahí sí entrarían juegos como estos de Kickstarter gigantes que tienen un montón de miniaturas y casi que el punto de venta especial son esas miniaturas, porque ahí son prominentes. Según esa definición, serían juegos de miniaturas. Ahora, ¿para nosotros lo son o no lo son? Y todavía te hago otra pregunta más, o sea, sobre esa controversia, y es, listo, vale esa definición, entonces los juegos históricos o el wargaming histórico, que es otro campo distinto, es la gente que tiene pues tanques y montones de soldados de la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo,
técnicamente son juegos de miniaturas. ¿Eso cabe o no cabe dentro de esas definiciones? Bueno, entonces ahí hay otra vez más cosas. Estamos hundiéndonos en un hueco. Pero es que me parece muy bien, o sea, estamos Me gusta. porque No no, voy a no vamos a continuar hablar, esa no vamos a hablar de todo esto en este episodio, pero de todo esto, o sea, esperen muchos episodios sobre cada uno de los temas que hemos estado tocando en este momento, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Eso lo planeamos y lo vamos a hacer. A cumplir. No, lo que digo es porque, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando la historia para el episodio de la mesa que hicimos sobre Euros versus Ameritrash, Ajá. los Ameritrash nacen en Europa, no en Estados Unidos, y nacen por esto que vos Los decías. wargames de por miniaturas. los wargames y un libro muy famoso que salió que se llamaba Little Wars. Y hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pues como el protospiel de los wargames, que es como Krieg, algo. Sí. Krieg, guerra en alemán, Ajá. Spiel. Kriegspiel, sí. Y entonces, para mí, yo creo que lo que más, pues, y bueno, ustedes ya me corregirán, pero desde mi punto de vista de no conocedor, para mí un juego de mini, o sea, lo que yo digo, si es juego de mini o no, es el hecho de la evolución constante. Que el juego va a tener, uno sabe que, pues, si el juego le va bien, digámoslo, en el mercado, ¿cierto? Si tiene éxito comercial, pues el juego va a evolucionar, va a sacar otra versión, va a expandir su universo. Por lo general, los juegos de minis tienen un universo, un lore bastante grande y pesado en el que hay que meterse para poder entender bien con qué estás jugando y toda esa historia va a evolucionar, ¿cierto? No se va a quedar en lo que viene en la caja y ya. Pues finalmente, dos cositas para que nos quedemos y avancemos en el tema. Primero, esas definiciones son útiles para quién, eso es otra cosa. Y si queremos hacer pues como una definición, la que hago yo es que para mí el paradigma de un juego de miniaturas es que yo tengo mis miniaturas, tú tienes tus miniaturas y nos reunimos en un sitio que usualmente es un club, una tienda, un espacio de juego. Armamos un campo de batalla, un campo de juego, porque no todos son pues, bélicos, y jugamos, ¿cierto? Usualmente cuando estamos hablando de juegos de mesa con miniaturas, alguna de las personas tiene el juego de mesa con las miniaturas y las va a pintar o no, eso es problema de él. Y, en fin, pues no este es el elemento donde todos compartimos como ese espacio, todos compartimos unos campos de batalla que los tenemos en tal espacio, sino que es algo más de una persona. Ahí pienso que hay una diferenciación. Y de nuevo, finalmente estas definiciones solamente son útiles pues como para ser muy estrictos pues en definirlo por definirlo, no es que sea importantísimo saber si eso no es. Seguramente pues alguien que nos escuche, que sepa del hobby, puede que sobre lo que dijiste diga como, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto, y tiene toda la razón. O sea, Ajá. hay excepciones a absolutamente todo eso. Ajá. O Por sea, supuesto. yo puedo comprarme 2 ejércitos, tenerlos yo, pintarlos yo, invitarte a vos a jugar y los ejércitos son míos. Sí. Sí, un Pues, poco ostentoso de mi parte. y por el otro lado de la moneda hay juegos como God Tier, que eso lo acaba de sacar Steam Forge Games, que es un juego que quiere vivir en ese espacio gris, o sea, quiere ser como ese juego introductorio. Entonces sí, tiene ejércitos, pero la idea es que como que es un juego de mesa, entonces aunque saque expansiones, también las cajas básicas, entonces no es que todo esto pues se pueda encasillar de una manera clara unos u otros, pero pues es como para tener alguna idea. Bueno, yo creo que en eso que hemos estado ahí como hablando, discutiendo un poquito, hay algunos elementos comunes. Estos juegos tienen las miniaturas como algo prominente y principal, ¿cierto? Tienen un campo de juego, sea un campo de batalla, sea como una cancha, porque también hay unos de deportes. También tienen como el aspecto de hobby, que no solo es como tengo el juego, lo compré y lo guardo, sino que muchas veces tengo que hacer más interacción, tengo que seguir, es un juego vivo que sigue creciendo, entonces tengo que estar pendiente, las reglas se actualizan en el tiempo, eso estamos de acuerdo, y es en general de ese tipo de juegos de los que vamos a estar hablando, ¿cierto? Entonces partamos con algunos ejemplos pues y muy someramente describir pues los juegos que caben dentro de esta categoría. Sí, ahí no somos expertos en todos los juegos, es solo como para dar una visión general del panorama de cosas que hay. Pues bueno, acá en Medellín jugamos en este momento sobre todo 2 que son Warhammer 40.000 y Warhammer Age of Sigmar, que son juegos, digamos, los más vendidos en el mundo hace varios años. Son producidos pues, por Games Workshop, que es una casa que lleva desde los 80 sacando miniaturas. Y que es de las empresas más bien evaluadas del Reino Unido. Es impresionante. Sí, es ridículo. Harán mella en el Producto Interno Bruto de... Sí,
De Sí. hecho, pues no te digo una cosa ridícula, pero es como el punto algo por ciento. No, que pues es- decía, si una empresa ya es el punto algo por ciento del Producto Interno y después del Reino Unido, fue madre. Mm. Ok. Entonces, pues la diferencia puntualmente es que Warhammer 40.000 es un universo grimdark, es como el término que ellos usan, que es un futuro tétrico, gótico, donde la humanidad se expandió por el universo y no sé qué, a veces vamos a hablar muchísimo de él más Sí. adelante. Pero es un juego de ciencia ficción donde prima pues como el disparo, las armas pesadas, es un juego futurista, muy tecnológico y pues... Pero digamos que en su tecnología tiene aspectos raros, porque es como una tecnología como gótico-arcaica tecnológica. Sí, también Cierto. cuando hablemos de trasfondo pues abordaremos Sí. todo eso. Y igual que Age of Sigmar, que es el otro que vamos a hablar, son juegos de una escala un poco más grande. Sí, son juegos que son ejércitos luchando contra ejércitos en un campo de batalla pues bastante grande. Uno puede tener en una partida, digamos, normal, entre 30 miniaturas y 200. Sí, si vamos al extremo pues vos puedes jugar 3 miniaturas contra 250, siendo pues como... Ah, bueno, pero no llamaría a esas miniaturas, pero pues, sigamos, Vale, sigamos. está bien. Son grandeturas. Me siento atacado. Age of Sigmar es otro juego pues similar, también es de la misma escala, pero este es de temática fantástica. Es el sucesor de Warhammer Fantasy, que algunos lo recordarán por allá en los 2000. Ese fue el que me tocó a mí. Sí. Es muy distinto a Warhammer Fantasy. El paradigma es completamente distinto. Warhammer Fantasy era un juego donde eran como escuadrones contra escuadrones. Este sí son miniaturas contra miniaturas. Es muy similar en algunas cosas a Warhammer 40.000, pero este es más fantástico y orientado pues a más magia y más combate cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. También es un tipo de fantasía diferente. Lo que era fantasy, bueno, aquí Porque es donde me empiezo a equivocar Warhammer fuertemente. Fantasy estaba basado en todos estos clichés de la fantasía, ¿cierto? Los Es como enanos, los... fantasía medieval, Sí. ¿cierto? No sé si así se llama el género correctamente, me corregirán. Ujú. Mientras que Age of Sigmar es más algo que llaman alta fantasía. Sí, y es como una reinterpretación de muchos de esos tropes que estaban en fantasy. O sea, aquí, por ejemplo, en este momento no hay elfos del bosque, pero hay unos elfos que son con partes de árbol y que vienen siendo pues como los herederos temáticos de esa facción. Elfos bosqueanos. Sí, también eventualmente pues hablaremos mucho más Sí. a profundidad de ese juego. Ujú. Bueno, Infinity es otro juego que también hemos jugado aquí en Medellín. Es un juego que sí es full futurista, con muchas influencias como del manga, de la estética del manga. Pues imagínate Akira. El hecho de una moto que es idéntica a la moto de Akira dentro del juego. Tiene mechas. Sí, tiene mechas, tiene I mean, mucho hacking y es un juego como I mean. de operaciones encubiertas, de puros Black Ops, de corporaciones. Y se juega con un dado de 20. Se juega con 2 de 20, sí. Es mucho más, comparado con lo que es en este momento 40.000 y Age of Sigmar, es un juego como mucho más detallado en sus reglas. Sí, es un juego un poquito denso, pero es muy bueno. A mí me parece muy bueno el sistema y tiene como ese toque que es un juego muy pequeñito de escaramuzas, pero donde es como Akira se conoce con, Shadowrun. Es como esa intersección. Sí, que para mucha gente eso no va a tener ningún sentido ni va a significar nada. Está bien. Pero sí, es como más ese estilo como de ciencia ficción, algo de anime, algo de mechas. Sí, algo de steampunk. Sí, no, No, Cyberpunk. no, Cyberpunk, Ja, sí. Ya una vez me corrigieron fuertemente. Aprendí mi lección. Bueno, Guild Ball es otro que hemos jugado aquí también. Ese es un juego de fútbol, entre grandes comillas. Pero- Fútbol, soccer. Soccer, sí. Sí. Donde son como gremios, entonces los carniceros y los pescadores y los alquimistas. Y cada uno tiene un equipo de fútbol. Y juegan una liga de fútbol, pero muy agresiva, pues hay muertos y todo el cuento. Como en la vida real. Entonces, este es un juego muy reactivo, muy rápido, también de escala pequeñita, tenés 10 modelos máximo. Y son partidas mucho más rápidas. Es un juego muy divertido, pero también pues que en profundidad no alcanza la misma profundidad de otros juegos similares. Red Bull es un juego similar a Guild Ball, hecho por otra empresa pues totalmente distinta. Es similar en el sentido que es deporte, estilo pues como tenemos una pelota, pero
pero mucho más, imagínense como Tron, Sí, eso. ¿cierto? Como gente en trajes futuristas, en una arena de esas como que cierran con un campo de fuerza y vamos a jugar un deporte en esa arena. Sí, porque por ejemplo en Son Guild Ball... colores neón. Sí. Ah, genial. En Guild Ball no hay magia ni nada, es carniceros medievales contra alquimistas medievales y tal. Entonces, bueno. Porque la alquimia Claro, no es real. No hay magia. David es un alquimista, por si no sabían. Ok. No sé... Bueno, sí. ahí vale la pena, que está como en una categoría parecida, pero es mucho más común hablar de Blood Bowl, que Sí. es como el juego de deporte estilo más fútbol americano y rugby, pues como algo Sí. por ese lado, de Games Workshop, que es más como las razas fantásticas de lo que era Warhammer Fantasy. Entonces hay equipo de elfos, hay equipo de goblins, hay equipo de orcos, hay equipo de humanos, y juegan un deporte entre ellos donde también a veces se pegan, pero realmente el objetivo como tal es hacer puntos. Sí, hacer todos. Digamos, ese juego tiene el... Ah, entonces en ese uno no juega a matar al otro, pues. No, Pues- puedes como hacer faltas y noquear, y hay equipos que tienen armas secretas. Por ejemplo, de los goblins hay un goblin con una motosierra Ok. que de pronto puede usarla y puede que no lo pille el árbitro, y hay reglas, por ejemplo, para sobornar al árbitro. Tengo tantos chistes políticos para hacer en este momento, pero no quiero hacerlo porque no es el lugar. Aún. Pero Blood Bowl tiene pues como un punto a favor y en contra, que es muy, muy... mañé. Pues él sabe qué está haciendo. Entonces es over the top. Es demasiado exagerado en lo ridículo que es el juego, pero eso es lo que lo hace divertido justamente. Y acá en Medellín también hay una comunidad grandísima de Blood Bowl, pues que... Sí, en este momento puede que haya más de una liga a la vez jugándose, y habrá un capítulo al respecto, pero si uno quiere como entrar fácil al mundo de minis y que haya comunidad, ese puede ser una buena opción. Además, una nota más, pues para no quedarnos acá toda la tarde hablando de Blood Bowl, es un juego que tiene progresión. O sea, tiene unos elementos como de rol donde tus jugadores aprenden, cogen experiencia, cogen habilidades nuevas. Si se mueren, se mueren. Pues, Dentro de la liga. Sí, los perdiste para siempre dentro de la liga. Entonces... Como en la vida real. Sí. Tiene pues varios elementos que lo hacen muy interesante. Otros dos que de pronto es interesante por la propiedad intelectual y porque se alejan un poco de estos que ya hablamos, y Andy en estos conoce un poco más, que son X-Wing y Armada. Pues Star Wars X-Wing y Star Wars Armada. X-Wing lo jugué bastante, la primera edición nomás, porque ya cambiaron a segunda edición, sí creo, o tercera, no sé. Entonces, esos son juegos que produce Fantasy Flight Games, que es como una editorial de juegos de mesa grande de Estados Unidos. Son juegos de miniaturas, pero realmente las miniaturas ya vienen listas, vienen pintadas, ¿cierto? Y yo técnicamente lo que necesito es como mis minis, vos tus minis, y ya con eso podemos jugar, y facilita mucho la barrera de entrada en cuanto a hobby. Entre los dos cambia el sistema de reglas y cambia la escala. ¿Cómo describirías qué es X-Wing, Andy? X-Wing es, pues primero es una reducción del hobby de juegos de minis, principalmente por lo que decías que ya viene pintado, pero también porque facilita un montón de cosas que que en los otros juegos de minis como Warhammer o Infinity, etcétera, son más complejas y son más necesarias. Por ejemplo, el movimiento es lo que más me llama la atención, por ejemplo, de X-Wing, que es, yo tengo unas plantillas de movimiento, ¿cierto? Y entonces, si mi nave me dice, pues el perfil de mi nave o de alguna de mis naves me dice cuáles plantillas puede usar. Entonces no es como en casi todos los juegos de minis donde yo tengo un metro y voy midiendo y a veces esa medición es un poco ambigua y hay gente que lo usa como para estirar los centímetros un poco. No voy a ahondar en eso. En X-Wing es una plantilla. Entonces el movimiento, yo pongo la plantilla al frente de mi nave y lo muevo hasta el final de la plantilla y ya. Entonces creo que desambigúa un poco muchas partes que están como abiertas en los juegos de minis. De hecho, todos los juegos que hemos mencionado hasta ahora tienen ese sistema y es inconveniente que el movimiento es... ¿Con plantillas? No, al revés. Con metro. Ah, ok. O sea, Blood Bowl. Bueno, Blood Bowl es un juego de casillas, tienes razón. Sí, pero bueno. Sí, en general, casi todos. No sé, ustedes, porque lo que más para mí describe X-Wing es
el concepto de dogfighting, ¿eso cómo se dice en español? ¿De qué? Dogfighting, como lo de avioncitos, Primera Guerra Mundial, persiguiéndose uno al otro. Ya. No sabía que se llamaba. No tengo ni idea. Tiene un nombre. Bueno, Okay. es ese mismo concepto, pero en el universo de Star Wars. Entonces son naves de la escala de un X-Wing o un TIE Fighter, que si no sabe cuáles son, es la clásica en la que se mete Luke Skywalker o un Skywalker con nombre diferente para volar por el espacio. O en la que va Darth Vader pues a perseguirlo. Son como para un solo piloto normalmente y se persiguen una detrás de la otra para intentar tumbarse o esquivar asteroides. Armada es el que es con las supernaves, destruye planetas gigantescas. Armada cambia la escala y ya es como la escala de los destructores imperiales y creo que hay uno que es un Corvette, que es una de los rebeldes, pero es una escala mucho más grande. Uno también puede sacar X-Wings o TIE Fighters desde esas naves, pero son unas cositas, pues son como mosquitas que uno saca a que molesten, ¿cierto? Y intenta el sistema de juego como simular eso mejor, ¿cierto? Entonces, en una nave, mientras más grande, vos das las órdenes, pero se demoran más tiempo en que se ejecuten, porque no tiene como una pila de órdenes. Entonces, uno la pone arriba o abajo, no me acuerdo, y se van resolviendo en orden. Entonces, una orden que yo doy ya puede que se demore 2 rondas en que llegue a la parte de la nave que la ejecuta. Entonces, eso es muy bacano porque da como ese. O sea, simula la burocracia de las naves. de la nave. Es un juego de burocracia de naves, perfecto. Pero es como una escala diferente, un tipo de juego muy diferente, siguiendo con esa, digamos, filosofía de no tenés que pintar las minis si no querés, ya vienen listas, solo es aprenderse las reglas y vamos a jugar. Pero de Star Wars también hay otro que es Legion. Existe Star Wars Legion, que ese ya es como un juego más clásico de miniaturas, donde cada miniatura representa a una persona, entonces uno puede tener un Jedi, uno puede tener un Sith, uno puede tener los Stormtroopers o lo que sea, ¿cierto? Los rebeldes, y lo que vamos a jugar es más parecido a los juegos que decíamos al principio, como Warhammer 40.000 y Age of Sigmar, o Infinity, entonces son como vamos a tener batallas, escaramuzas, con objetivos diferentes, cosas así. Realmente yo conozco lo mínimo del juego, pues no lo he jugado. No, pero inclusive muchas propiedades tienen ese tipo de modelo de juego, que es un juego como de escala heroica, donde son pocos personajes, pocas miniaturas, pero hacen muchas cosas porque pues son muy tesos. Otro ejemplo es Marvel Crisis Protocol, que es un juego muy reciente, salió el año pasado, y lo mismo, o sea, vos tenés un equipo de 5 o 6 héroes y es cumpliendo misiones, similar a Infinity, en mapas muy pequeñitos, donde digamos, la diversión del juego proviene mucho de ver cómo interactúan esos superhéroes y sus superhabilidades y todo el cuento. Digamos, por ese lado de propiedades intelectuales como conocidas, también hay un juego de minis de The Walking Dead, del cual no tengo la menor idea de cómo funciona, pero existe, ¿cierto? Y también hay uno de Batman. Sí. Que ese incluso no lo he jugado, pero dicen que es muy buen juego. Alejándonos un poquito de esos que son tan heroicos, también hay uno de Game of Thrones que se llama, pues, de Song of Ice and Fire. Así se llama. Ok. A Song of Ice and Fire. Está bien. Pero ese sí es muy distinto, porque ese retoma ese concepto de fantasy, de la combate entre escuadrones. Ajá, entonces, como un juego, ordenados. Sí, con plantillitas. Teniendo que hacer maniobras. Exactamente. Y los héroes tienen un papel también pues como protagónico, pero es un juego muy distinto porque sí es de una escala donde sí tenés tus 2 o 3 héroes y un grupo de gente que los apoya. Y digamos que a diferencia de los juegos de mesa, que ahí Andy puede entrar otra vez a la conversación, los juegos de mesa de Game of Thrones normalmente de qué tratan en el universo de Game of Thrones. Siempre son de intriga, de maniobras. Pero es más... Pues maniobras como de políticas. corte. Pues, como de la corte, sí, sí, exacto. Más juegos políticos que bélicos. Mientras que este se enfoca mucho es batallas. O sea, es como vamos a revivir como la época en que, ya se me olvidaron, Dios, esto fue hace mucho, en que Don Baratheon hizo su rebelión y mató a Don Targaryen y de pronto queremos hacer esa batalla como fue. O sea, mucho antes de que nos decepcionaran con la 8ª temporada. Aún estamos esperando que salgan los libros. O la temporada 8A, pero bueno. Pero todos esos son juegos que ya tienen una propiedad intelectual como establecida con una base de fans o de interesados que tienen sus propios juegos, en este caso de miniaturas, ¿cierto? Ahora, también hay todo un gran mercado de juegos que son un poquito más indie, por decirlo de alguna manera, o sea, que de pronto no tienen casas matrices tan grandes detrás, pero no por eso son peores, ¿no? Hay juegos muy interesantes que quizá tienen un scope más pequeño,
pero que existen y muchos salen de Kickstarters o de cosas similares. Yo recuerdo aquí pues de la cabeza uno que se llamaba Wrath of Kings, que era de la gente de Cool Mini or Not. Salió en su momento y fue un juego muy bueno con un sistema muy elegante, pero salió muy autocontenido. O sea, existe y ya lo dejaron pues atrás. Sí. Pero lo dejaron atrás porque no fue exitoso comercialmente o porque desde el principio el juego estaba pensado para eso. Lo que pasa es que como era un Kickstarter, yo creo que salió con la idea de ser autocontenido y tuvo un éxito moderado, sacaron unas expansioncitas y ya el éxito pues como que fue menguando y lo dejaron ahí, pero pues es un juego que quedó funcional, o sea, tiene un reglamento muy bueno y sé que todavía hay comunidad que lo juega. También hay como otras historias que también recuerdo, como lo que fue War Machine y Hordes, Sí. que fueron juegos que en su momento, cuando bajó un poco la popularidad se acabó Warhammer Fantasy, están haciendo la transición a Age of Sigmar, que no fue como perfecta. Tenemos, puede ser fácilmente unos cuantos episodios al respecto de los tiempos oscuros. Sí, y también hubo una edición en esa época de Warhammer 40.000 que no todo el mundo le gustó. Incluso yo, eso fue séptima edición, yo séptima edición paré de jugar Warhammer 40.000. Ahí tuvo como un auge lo que fue War Machine y Hordes como juego. Y ese juego alcanzó una popularidad grandísima, pues eventos con miles de jugadores, que esos pocos juegos de mesa pueden decir que lo tienen. Pero eventualmente el juego también fue menguando en popularidad, especialmente cuando los productos de Warhammer volvieron a ser populares. Y pues en este momento es un juego que no te digo que está muerto, pero pues casi. Uno sí ve, porque yo intenté entrar al mundo de Warhammer Hordes. Tuve un par de ejércitos, pero ahí fue como en la época en la que yo dije, no, definitivamente las minis no son para mí. Y me salí. Pues, Eran. Exacto. Y recuerdo, no, o sea, durante toda esa época pues me inscribí a un montón de grupos en Facebook y así pues de la comunidad. Y ahora todavía me llegan pues notificaciones y hace poquito como que veía un live de ¿cómo es que se llama? De Privateer Press, que son los que sacan War Machine y Hordes. Y o sea, me sorprendía porque era un live de Privateer Press para mostrar como nuevas cosas y como 80 personas conectadas. Pues en un live por Facebook y es como... Digamos que el juego aún sigue. Y Pues si la empresa sigue, de hecho están sacando en este momento Warcaster Neomecánica, que es otra propiedad nueva que están impulsando. Han tenido un éxito moderado con Monster Apocalypse, que es otro juego también de ellos. Pero el tema es que el mercado se volvió muy competitivo y creo que el espacio para ese tipo de juegos que ellos sacan ha menguado mucho. Ellos hacen algo excelente y es los juegos competitivos. O sea, el potencial competitivo que tiene War Machine diría yo que es casi comparable al de Magic. Pero eso no necesariamente es lo que una persona que juega juegos de miniaturas sea. sí, y me parece pues una anécdota interesante también para que vean cómo se mueve el mundo de juegos de miniaturas. En juegos de mesa es como, bueno, tal diseñador sacó un juego, ¿cierto? El juego puede ser popular o no, pero fin, o sea, si es muy popular, de pronto le sacan una nueva edición o una edición de lujo o algo por el estilo, pero eso es todo. Y ya quedamos pendientes de, bueno, ese diseñador qué más va a sacar. En los juegos de minis, como son juegos que en el tiempo van sacando minis nuevas, reglas nuevas, se van actualizando, están casi que siempre iterando para mejorar y coger más mercado, porque capitalismo, política. Y no solo, pues sí, capitalismo y pues también para mejorar la experiencia de juego. Sí, no, pues que eso es como parte de la idea romántica que el mercado pues, debería regularlo, ¿cierto? Ellos si hacen una mejor experiencia de juego van a vender mejor y eso es un ciclo positivo ahí. Y también expones uno de los problemas o dificultades que tienen los juegos de miniaturas, y es que el interés que hay en un juego de miniaturas es proporcional a la popularidad en el tiempo de ese juego de miniaturas. Sí. O sea, un juego que yo te diga que es perenne, Warhammer 40.000, el único que pues sí, quizá Age of Sigmar. Pero Inmarcesible. todo lo demás fluctúa. Entonces, si vos haces una inversión, porque usualmente son costosos, de, no sé, $1,000, $2,000 en miniaturas, para tener algo para jugar el resto de tu vida y de repente esa empresa deja de sacar novedades o las novedades ya no son tan buenas, entonces te quedas como sin opciones. Hay gente que hace ediciones fan-made, hay gente que se queda, no, es que yo juego, pero juego en el reglamento de tal edición, y eso lo que hace es fragmentar las comunidades hasta que te quedas sin con qué jugar. Entonces, no, pero eso está bien, o sea, si uno conozco gente y grupos como
poco más cerrados, que son comunidades, somos un grupo de amigos, estudiamos juntos, no sé, en la universidad, nos conocemos hace rato y en su época jugábamos este juego, tenemos las minis y las reglas todavía existen, ¿cierto? Y nosotros nos juntamos a jugar entre nosotros. Y no con eso llega la somos felices. policía de miniaturas y les dice, hey, no pueden jugar Se eso. están divirtiendo mal. Aquí tenemos la policía de miniaturas, claramente es David. Entonces, cuidado. Es fácil de engañar. Si juegan Warhammer sexta edición, les va a llegar David a regañar. Pero son dos acercamientos muy diferentes al hobby. Obviamente, si uno se va como por el lado de quedarse en el tiempo, pues no te van a servir las cosas nuevas que salgan. De pronto, sí, se fragmenta, pero eso puede ser una decisión y es una decisión completamente respetable. Sí, exacto. O sea, eso es frente al enfoque de jugar miniaturas como parte de una comunidad amplia. O sea, si vos llegas, no sé, a una tienda que no conoces en Estados Unidos, acabaste de mudarte allá y sacas tu miniatura, sí, es que vamos a jugar Warhammer, pero yo juego sexta edición. ¿Qué? Pues eso no tiene lógica. Pero si tenés un grupo de amigos y quieren jugar lo que quieran, pues Sí. nadie importa, o sea, Alteramos a la policía. Ya la policía está alterada y es como, pues, hagan lo que quieran, pero hagan lo que yo digo. No mentiras. Para terminar como esta visión grande, que nos van a faltar muchos juegos. Incluso no vamos a mencionar algunos que se mencionaron en el capítulo de la mesa, ¿cierto? Para que vayan allá si les interesa. ¡Pam! Crossover. Es un crossover episodio. ¿Cómo es? Polinización, cross-polinización. No, polimerización, ¿no querés decir? Interseccionalidad. Bueno, paremos de decir palabras. Otro que es muy interesante, yo no lo he jugado, pero a mí me gustaría algún día probarlo y lo voy a decir leyéndolo en español, que no es como se pronuncia, pero se ve francesudo el nombre y no quiero cometer un crimen del lenguaje. Ya lo vas a hacer, sea como Se sea. llama Malifaux. Malifaux. No voy a hacer comentarios. Es un juego también de escaramuzas. Ese es el nombre de la ciudad, que es como narrativamente donde vive el juego. Y hay como un portal a otro mundo en esa ciudad, ¿cierto? Es algo así. Tiene una estética a veces también como anime, muy bonita, muy interesante. Como con elementos góticos y así como sombríos, hasta cosas como... Pues gótico como es la idea moderna del gótico, pues no gótico de verdad. Sí, pues no sé, gótico como mi ignorantemente dice gótico, pero me refiero más a cosas como tipo Cthulhu y ese tipo de vainas. Sí. Es como ese lado, como un poquito como horror, pero sin que nos dé miedo, pero como que asociado pues a esas cosas. Ujú. Lo más interesante para mí del juego es que no usa dados, ¿Ah, no? sino que usa una baraja de cartas estándar para resolver la parte aleatoria. Carajo, tenemos que volver a la parte de definición, muchachos. ¿Cómo así que no usa dados? Me sacaste, ¿cómo así? Yo ya tenía esto en mi cabeza. Todos Mentiras. usan dados. Si no usa dados, no tiene espacio acá. Pero es un juego muy interesante. Y ese tipo como de innovaciones que hablaban ahorita de que muchas veces las casas editoriales más indie pueden hacer o Kickstarter permite, también nos da como para salirnos del mainstream de lo que son los juegos de minis. Espero en un futuro lo podamos jugar y podamos hablar de él, o por lo menos ver muchos videos de cómo se juega. Hay mucho más pues que nos queda faltando, empezando que sí, Games Workshop tiene muchos juegos además que son juegos de miniaturas con reglas independientes, pero que están pensados más para que vos compres tu caja y que esas miniaturas te sirven para jugar Warhammer o Age of Sigmar. Entonces, Speed Freaks, Kill Team, Underworld, Necromunda. Warhammer Underworlds, Necromunda, Aeronáutica Imperialis, que es un juego como tipo X-Wing, pero en el universo de 40.000. Sí. ¿Cómo es? Me faltan... No, sé que me faltan muchos, pues. En fin, no importa. Preparen sus dólares, Tendrán su saquen momento. sus dólares porque... Sí, Libras, libras. El cuento es que no es solamente Warhammer, hay mucho que jugar. Y de pronto el último que tenemos acá en la lista y que es solo uno de una categoría diferente de juegos, este en específico se llama Gaslands Refueled, que son un tipo de juegos de minis donde las empresas no hacen minis, sino que las empresas lo que hacen es las reglas del juego y se cercioran que haya ya en el mercado minis para ese juego, ¿cierto? Lo llaman juegos agnósticos de minis. Es como tengo las reglas y el juego, no es, pero hay otros que es un juego sci-fi. Ya. Entonces,
Trae tus minis sci-fi. Trae las que tus sean. minis sci-fi, las que sean, pueden ser Infinity, Warhammer 40.000. Yo puedo decir que esta botella de cerveza es mi miniatura sci-fi. Pues primero, Andy, todos vemos claramente que eso es un tecito de frutas. Bueno, entonces mi té de frutas puede ser una miniatura sci-fi. Pues sí, digamos que eso es una cosa clásica de los juegos, que es desde que todo, regla dorada, desde que todos estemos de acuerdo que eso funciona así, se puede, ¿cierto? No va a funcionar siempre tu té de frutas para ese propósito, pero sí, en estos juegos les damos las reglas, usted haga sus minis, consígase sus minis, no nos interesa, eso no es lo que queremos, sino que queremos hacer reglas bacanas para juegos, que ya existan las minis. Y ese mercado ha tenido un crecimiento grandísimo también con todo el boom de la impresión 3D. Hay muchos juegos que no sacan miniaturas, sino que te venden un paquete de reglas y los archivos para que imprimas tus minis si querés o jugarlas con otras, pues igual no hay problema. Y es más, está el lado opuesto. Hay muchas empresas que lo que hacen es sacar minis y no sacar reglas porque saben que ya existe, entonces digamos, no, existe Guild Ball y están las minis de Guild Ball, pero no te gustan porque no compras estas minis de mi empresa de minis con escultores que son como de ese estilo, medio sirven para eso, claramente son un rip-off de las facciones del juego y si están de acuerdo tus amigos las puedes jugar, que es lo normal desde que uno esté en una comunidad que no sea muy... De hecho, un dato curioso que a nadie le importa, todo el juego de Guild Ball salió de un paquete de minis que iba a sacar esa empresa para que fueran Star Players de Blood Bowl. O sea, que son como unos personajes especiales que uno puede contratar. Entonces hicieron un montón y cuando tenía muchos dijeron como, pues, hagámosles un juego. ¿Por qué no? Porque así es como funciona todo. Eso me recuerda mucho a dos juegos que en el episodio, ya lo busqué, es el episodio 23 del podcast de La Mesa, que se llama La Guerra en Miniaturas, que hablamos con Mateo, un amigo de La Mesa, que también sabe mucho pues, de juegos de mesa. Y él nos contaba, me recuerda en este momento los juegos agnósticos de miniaturas 2, uno que se llama Room Raiders, en el que es más, pues él decía, es más para niños, como para que los papás jueguen con los niños, y donde es como duendes, pues, y como los seres fantásticos. O reales. O reales, sí, claro. Como los duendes, los gnomos y así, y entonces pues la idea es tú usar las cosas que o sea, el campo de batalla es la mesa del comedor, con lo que haya en ese momento, con el florero que haya, con lo que haya, ese es el campo de batalla entre comillas. Y el otro que me parecía muy gracioso, y es ese, pues hay un libro de reglas y uno se puede bajar para imprimir también entre comillas las cosas que se llama Kartoffelkrieg, donde tú haces mechas con papas. Entonces tú coges una papa, imprimes, y es más, no, ni siquiera hay que imprimirlo, uno traza como las armas y los brazos en papel y con un palillo se los pegas a la papa. Busquen, o sea, googleen Kartoffelkrieg, es muy gracioso, pero es muy, muy chévere. También en el Mateo escribió un blog sobre algunos juegos de minis que le gustan y ahí está mencionado Kartoffelkrieg y ahí lo pueden ver, es muy interesante. Volviendo un poquito porque nos fuimos por el lado de minis agnósticas, el juego que les dije pero que espera que voy a hablar 15 minutos sobre el Papakura y el Paperhammer, que son otro cuento. O sea, el tema es, como son juegos costosos, mucha gente que de pronto no tiene el dinero juega entre grupitos con miniaturas hechas de Papercraft. Entonces hay sitios en Reddit y en internet donde hacen plantillas y todas las maquetas para poder hacer cosas sorpresivamente bien hechas para jugar 40.000, por ejemplo, que es un juego que tiende a ser un poquito costoso. ¿Ah, sí? Sí, eso dentro de la comunidad hay como 1000 puntos de vista al respecto. Otra vez creo que ahí nos podemos quedar como capítulos enteros. Sí. Hay gente que lo apoya y le parece una buena alternativa para entrar al hobby. Hay gente que dice como listo, hágalo, pero no juegue conmigo nunca jamás. Hay torneos que lo prohíben. Yo soy de eso. Todos ya sabíamos que David la policía era de eso. Ya lo vamos conociendo. Pero bueno, entonces el juego que era Gaslands Refueled es un juego estilo Mad Max. Entonces son como carros, como futuro apocalíptico, así como si fuera después de una pandemia. ¿Cierto? Okay. La civilización colapsa un poquito. Entonces todos estamos en pijamas, en la casa, trabajando desde la casa. Y está pensado para jugar como con carritos de juguete estilo Hot Wheels. Ok. Que estilo PIP. No podemos, es una marca registrada. Sí, pero no estamos ganando nada por hacer esto. Pero ya hemos dicho 20 marcas registradas, yo creo que ya que... estilo carritos de juguete genéricos que uno compra
que definitivamente no tiene marca registrada. Sí, y que uno tiene de cuando estaba chiquito a veces. Entonces, yo con mi carrito le puedo hacer como temas de hobby, puedo hacerle conversiones, volverlo un poco más apocalíptico, pintarlo, algo así. Pero con eso jugamos y hay carreras o ahí vamos a destruirnos. Usa plantillas de movimiento también y tiene como un sistema de cambios. Como si yo voy en un cambio muy rápido, pues voy a mover un montón, pero no soy muy bueno como dando curvas, entonces me va a chocar de pronto. Ese tipo de cosas es de esa categoría de juegos. O sea, es el juego de miniaturas de Twisted Metal. O de, Parecido, sí. o de Mario Max, Kart, pues sí. algo así. Eh, Pues solo que con el tema Perdón, de postapocalíptico, perdón, pijamas, el juego de trabajo desde miniaturas casa. de pip y de Ah, pip. verdad, sí. Claro. Sí, sí, listo. Entonces, ese era como, creo que de la lista, el último juego específico que queríamos hablar, para tener como una visión grande, general, de juegos de minis. Nos faltaron muchos. Nos faltó Bushido, por ejemplo. Nos faltó... Saga, Saga. que es de vikingos. Ah, sí. Sí, muchos juegos que son de pronto más fan-made, sabemos que existen, pero pues estos somos nosotros curándonos en salud, de que no digan, hey, no dijeron del mío. Sí, no, es imposible por decirlos todos. no, por Además favor, que díganlos. en Kickstarter salen, o sea, sale todos los días un juego de minis nuevo, ¿no? Sí, sí. Pues eso es... Y Sí, como- ese es un dato real todos los días. Pues la Matatena saca el top 5 de juegos de mesa de Kickstarter de la semana. O sea, siempre publican el top 5 de la semana y por lo general más de uno de esos juegos siempre incluyen miniaturas. Entonces, Bueno, como... si les interesa y no sabían, la Matatena es como un medio... Es un mexicano. portal, sí, es un portal portal mexicano de juegos de mesa que... Muy bueno. Digamos que es hermano de la mesa, pero en su orden de cosas que deberían revisar, primero la mesa. ¿Cierto? Obviamente. Obviamente. Bueno, ahora eso fue como una visión súper general, ¿cierto? Ahí tenemos como una idea de muchos juegos diferentes, de empresas diferentes, de narrativas diferentes detrás de estos juegos, de qué se tratan. Algunos son en escalas grandes, como más épicas de ejércitos, otros son escaramuzas, otros son deportes, otros son carritos, ahí tenemos muchas cosas, ¿cierto? Pasemos a algo que ya hemos mencionado, y es por qué los juegos de minis se ven como un hobby. Y no solamente, o sea, se ven como un hobby ellos, como yo juego minis y ese es mi hobby, o este juego en específico es mi hobby, y no tanto, de pronto a veces los juegos de mesa uno dice como, ah, no, yo juego juegos de mesa. Y uno no tiene que meterse así como tan a fondo. ¿Ustedes qué creen? Además que David al principio, cuando estaba definiendo los juegos de minis, él hablaba de pintar, de armar, de coleccionar, ¿cierto? Entonces claramente nos propuso ahí que este mundo es más que solamente jugar el juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en este mundo? Pues bueno, la gran mayoría de juegos de mesa, como decíamos al principio, a vos la empresa lo que te entrega es unas reglas que usualmente las tienes que pagar aparte y los modelos que vienen normalmente sin armar y sin pintar. Algunos vienen que no hay que armarlos, pero también sin pintar y en fin. Pero entonces toda la comunidad se ha construido con base a que eso es una parte fundamental del hobby, la pintura, la presentación del ejército, que todo se vea bonito en mesa, que cuando estamos jugando parezca una batalla porque todo está pues bien presentado y es agradable. Y eso lo hemos internalizado mucho. Desde los 80s, 90s, que empezó a coger fuerza algunas empresas, entre ellas Game Workshop, vos ves en las revistas y le dan casi igual importancia a las guías de pintura, a qué diferencia esta facción de tal ciudad, de esta facción de tal ciudad, cuáles son los colores, porque eso se volvió la manera en que vos también te expresas a través de tu hobby. Y eso es algo que, de nuevo, pocos hobbies tienen. Uno puede ser muy gomoso de los juegos de mesa y le gustan unos más que otros, en fin, pero rara vez tienes la oportunidad de decir, no, es que este es mío. De customizar sí, el juego. de tomar esas decisiones de, bueno, cuál va a ser el esquema de colores, cuál va a ser el trasfondo. Hay gente que se faja pues y escribe unos trasfondos con personajes y con meras narrativas de sus propias cosas inventadas, de su headcanon, de lo que tienen. Y si no te gusta hacer headcanon, pues el otro elemento importante es que la gran mayoría de estos juegos tienen un trasfondo narrativo muy, muy robusto, que te enseñan mucho de la historia de por qué esos conflictos se dan en ese universo, por qué estas facciones son enemigas de estas facciones. Vení, pero si tenemos la misma facción, ¿por qué estamos peleando? Ah, no, es que pasa esto, es un ejercicio de entrenamiento. O sea, toda esa historia hace parte
por qué este tipo de juegos se diferencian y es tan interesante para la gente, ¿no? Sí, a mí ahí hay como varios aspectos que me parecen muy, muy bacanos. Por un lado está el juego, que ya lo hemos tocado bastante y lo seguiremos tocando durante mucho tiempo. Por otro lado está como la parte de pintura, ¿cierto? Entonces y hay gente que se concentra en ese aspecto del hobby, hay gente que solo compra las miniaturas para pintarlas y que es absurdamente buena en lo que hace. Nosotros creo que aquí desde lo que era pues jugar en los 2000 a lo que es ahora y el nivel de pintura que hay, o sea, yo me miro en el espejo y me digo como, no sirves. O sea, Pero ¿cómo así? Si los 2000 fueron hace 2 años. ¿Qué estás diciendo? y cuando, Hemos avanzado tanto en 2 años. sí, David, por ejemplo, pinta bien, muy bien. Pues para mí muy bien. Sí. Entre ellos, él dice que no sé qué, pues yo veo lo que él pinta y es como, Aquí hay gente muy tesa. Yo no lo hago pues del todo mal, pero hay gente que es mucho más tesa que yo. Pero aquí tocamos un elemento que me parece interesante y es, creo, si me equivoco me disculpan, que el man que diseñó Magic, pues que diseña en este momento Magic, Rosewater, le llama diseño lenticular, que es que este tipo de juegos tienen elementos que no son para todo el mundo, pero los que no son para vos, bien, están ahí para otras personas. Entonces hay gente que le encanta el juego, jugarlo competitivo, jugarlo súper a lo máximo optimizado, y no le gusta pintar. Pues ellos juegan o con sus ejércitos sin pintar, o le pagan a alguien para que los pinte si quieren, o pues, en fin, no importa. Hay mucha gente que le encanta pintar y el juego es para ellos pues como, sí, pues a veces juego, pero realmente no es tan importante. Entonces, tener toda esa flexibilidad desde un espectro hasta el otro permite que este juego atraiga a mucha gente. Inclusive, uno le empieza a sacar gusto a lo que menos le gusta del hobby. Conozco pues gente que le gusta ahora solamente jugar y que porque los eventos competitivos empiezan a tener unos requerimientos de pintura, eventualmente empiezan a sacarle gusto a pintar también y le cogen como el sabor a expresarse de esa manera también. no, y es una habilidad, ¿cierto? Yo realmente es que no, hace mucho no pinto, pues creo que desde que estaba en mis, no sé, 20s. Y uno ve otros amigos que están dentro del club pues, de Medhammer o son, digamos, satélites al hobby, el nivel que tenían hace un año y el nivel que tienen ahora en pintar y es pasos gigantes y es por meterle ganas, no rendirse, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque el internet existe ya y hace... Ah, no, eso hay tutoriales, uno puede hacer talleres de pintura, uno puede ir a su ludoteca o comunidad local y pedir como espacios para esos otros aspectos del hobby. Otro, entonces tenemos hasta ahora jugar, pintar, como un poquito más en detalle. Hay otro que yo lo llamo modelar, ¿cierto? Pues como la parte de armar las minis, customizar las minis. Hay gente que le gusta incluso esculpir las minis. Y ese es otro es como hermanito de pintura, pero uno lo puede ver por otro lado. Yo me acuerdo que venden como una masilla, unas cosas especiales como para uno de verdad cambiar la forma de las miniaturas pues, que vendes. Y también me acuerdo que durante la época en la que estuve, eso me mandaban tutoriales de cómo con agua caliente uno podía como cambiar la posición de sus héroes y de sus... Pues era Sí. todo un aspecto pues gigante que claro, el material con el que está hecho lo permite. Pues en ese campo hemos avanzado mucho en los últimos años. O sea, la tecnología de miniaturas ha cambiado muchísimo desde esa época. Y ahorita ya no es tan, pues perdón la palabra arcaico. Usualmente los kits traen varias cabezas, varios brazos, varias piezas, varios de todo. Y vos simplemente, Yo soy pues, arcaico. la armas como quieras. Y encima, si no te gustan las opciones que trae, siempre está la opción de cortar, usar masilla, esculpir, tapar el empate con otra piecita. O sea, hay mucho que hacer en ese campo también y es súper bacán. Y hay como un tema paralelo que entra totalmente con ese, que es la escenografía, ¿cierto? Entonces se juegan unos campos de batalla que tienen edificios, tienen montañas, tienen bosques, hay alternativas de comprarlo, ¿cierto? Si uno tiene una ludoteca o una mesa de juego o algo así, normalmente eso ya está ahí, lo tomamos como que todos lo podemos usar desde que lo cuidemos y lo respetemos, pero hay gente que también le gusta hacer modelismo en la escenografía. Y hay un montón de tutoriales en línea y te dicen cómo usar, no sé, de estas espumas aislantes para hacer piedras.
un montón de cosas. Y hay otro salto grandísimo ahí también con todas esas tecnologías emergentes de manufactura aditiva. Entonces ya vos encontrás STLs, encontrás en archivos de miles de formatos para hacer impresión 3D, para hacer corte láser en diferentes materiales, hacer estructuras con unas y otras o inclusive mezclándolas. Entonces el nivel en eso también en los últimos años ha crecido impresionante. Bueno, entonces ahí llevamos como jugar, pintura y modelismo, y lo que yo, me pueden corregir si no están de acuerdo, pues lo que yo pensaría que es como la tercera parte del hobby importante, que ya la mencionó David, que es todo el tema de trasfondo. Y uno no se imagina lo que algunos de estos juegos tienen detrás, pues es absurdo. Yo en este momento estoy leyéndome el libro 14 del trasfondo de la herejía, que es en el año 30.000, el juego es en el año 40.000. Entonces te imaginarás. Son 40 y pico de novelas, ¿no es? 50 y pico creo que. Y sumando. Cada, y ahí vamos. Sí, ahí vamos. Pero ya empezó también la saga del asedio de Terra, que es otra saga distinta. Claro, por supuesto. Sí, pero es como el final de esa continuación, en fin. y van a ser como 10 libros, pues una cosa así. Sí, hay demasiado. O sea, si vos querés leer y... Yo empecé pues jugando un capítulo que se llama Salamandras, y es un capítulo que a nadie le importa en últimas. Pausa. Sí. Un capítulo es como... en Warhammer 40.000 hay una facción grande que son los marines espaciales, ¿cierto? Que son como superhumanos. Sí. Y dentro de los marines espaciales hay subfacciones que son capítulos. Entonces, ahí está Salamandra. Sí, exacto. No voy a ahondar mucho pues en el tema. El cuento es que es un ejército, una facción que pues realmente no es tan importante dentro de la historia, a nadie le importa mucho. Cuando empecé a buscar solamente trasfondo de salamandras, encontré 25 libros que tenían historias de salamandras. Y me los leí. Algunos de ellos eran de biología. Entonces, sí, hay mucho trasfondo. Obviamente todos tienen en mayor o menor medida. Depende de la empresa. Sí, hay algunas empresas que deliberadamente dejan el trasfondo como para que vos te lo inventes. Eso pues no es lo más usual, pero hay algunas que lo hacen. Y está lo que ya hablamos. Hay unas que lo que hacen es coger una propiedad intelectual que ya tiene un trasfondo establecido y hacer un juego alrededor de eso. ¿Cierto? Que ahí pues lo más posible es que vos llegues es porque te gusta el trasfondo y te parece interesante un juego alrededor de eso que te gusta tanto. Pero yo sí he visto eso en los juegos de minis, que por ejemplo eso no se da mucho en los juegos de mesa, y es... aquí que trajeron el libro de reglas de Warhammer 40.000, no sé qué edición será esa, no importa. Octava. Pero estoy seguro que la parte de trasfondo puede ser 3/4 partes de ese libro. No sí. estoy seguro, no pondría pues mi dinero en esto que acabé de decir, pero estoy diciendo... Te salvaste. Pues gran parte del libro, o es la cantidad de páginas del libro que están dedicadas al trasfondo, incluidas en un libro de reglas, me hacen ver que para ellos el trasfondo es bastante importante, cosa que no sucede casi en los juegos, en los juegos de mesa. Yo conozco y tengo varios juegos de mesa que yo arranco y el libro de reglas hay que leer o traen un trasfondo, pero uno en los juegos de mesa uno por lo general no dice eso de pronto si me gusta mucho el juego pues me lo leo, pero la verdad... Por ejemplo, Root es un juego que es muy bonito y tenía como un trasfondo que le armaron y resultó que es pero tan, no sé, exitoso, que dijeron como, expandamos esto y eso ha llevado a expandir el trasfondo, expandir la propiedad intelectual, expandir los medios, pasar de juego de mesa a juego de rol, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero es como un orden diferente. Sí. Y no estás muy lejos de la verdad en lo que decís. No sé si puntualmente en este libro, pero por ejemplo los que yo tengo, un día me tomé el trabajo y conté. Yo tengo en este momento 3 libros. David es una persona muy ocupada. Sí. En los 3 libros hay 25 páginas de reglas en total. Y el resto de los libros son puro trasfondo, cómo se pinta el ejército, cómo se organizan los capítulos. Entonces hay mucho, más allá de simplemente leer una novela, sino que es todo el desarrollo de lo que yo tengo y mi ejército, cómo cabe en ese universo que hay. Entonces no es que yo armé un ejército de la tercera compañía de tal facción, porque todo eso es algo que es muy único a este tipo de juegos. Y nos sirve incluso como punto de partida para el otro tema que vamos a tocar de pronto un poquito superficialmente, porque ese es otro que nos podemos quedar ahí pues casi que eternamente, pero estos juegos toman toda esa narrativa y todo ese trasfondo y lo que hacen, o sea, en el fondo que uno podría decir que los juegos en general son eso, pero lo que hacen es como una simulación de lo que te están vendiendo, ¿cierto? Pero antes de meternos un poquito pues a hablar de eso, sí querría yo mencionarte, no sé, me parece que a esa mesa le falta una pata.
A ver, que teníamos vamos de entonces. más patas. Si empieza. Súper estable esta mesa. Tenemos jugar, ¿cierto? El modelismo y la pintura Sí, y el trasfondo. sí. Pero yo pienso que un elemento que diferencia este tipo de juegos es también que son juegos que giran en torno a una comunidad. La comunidad, sí. La comunidad. O sea, desde los torneos, por ejemplo, hay unas categorías de puntuación que vienen siendo deportividad. O sea, si te portaste bien, si fuiste una persona agradable con tu oponente, porque es que en últimas estamos ahí para divertirnos, ¿no? Y vos, a diferencia de un juego de mesa, que no es normal que vos vayas a una tienda a sentarte con un juego de mesa a esperar a que resulte alguien a ver si no. quiere jugar contigo. Oh, Usualmente uno pues sabe con quién cuadra esas partidas y sabe que de pronto X amigo es muy bueno para party games y X amigo le gusta más juegos más estratégicos, en fin. Esto es una cosa que se espera que sea más abierta, donde vos puedes ir y jugar con desconocidos, conocer gente nueva, y eso es lo que hace que se construyan comunidades alrededor de este juego. Y eso es un factor diferenciador muy importante de cómo afronta uno un hobby de estos y cómo tiene que pensar en que es que no se trata si gané o perdí, se trata de vinimos dos personas aquí a dedicarnos 2-3 horas a pasar un buen rato. ¿Alguien va a ganar, alguien va a perder? Sí, pero lo importante es que nos divirtamos. sí, eso me interesaría, pues no sé, pero yo me imaginaría que en parte surge reaccionariamente, o sea, como que uno al principio vive en un mundo de hadas y dice como sí, la gente es bien, vamos a sacar el juego y la gente va a ser feliz y después se da cuenta que cuando uno le pone premios y competitividad eso empieza a variar y no todo el mundo se lo toma de la misma forma, entonces también puede ser como algo reaccionario, pues históricamente, porque ya lo vemos como algo integral del juego, pero pudo haber sido algo reaccionario, así como pasa en Magic o en otros juegos un poco más competitivos que tienen que tener deportividad porque si no se vuelve tóxico el juego. No, pero pues ese tipo de juegos no tienen ningún elemento de deportividad. Pues hay un juez que si te estás portando mal te saca del evento, pero no más que eso. Bueno, pues es un elemento un poco en tu cara, pero sí. Yo tengo, hay algo que decir, sobre todo en la parte de trasfondo, que para mí, cuando yo jugué Warhammer 40.000 hace tiempo, una de las principales, pues, por ejemplo, algo que a mí me serviría mucho este podcast es para entender mejor el trasfondo, porque fue una gran barrera para mí para entrar a Warhammer 40.000. Qué bueno que preguntas, Andy. Vamos a tener, especialmente en el tiempo, porque va a ser algo complicado, como series dentro del podcast, un poquito más cosas hacia las reglas, un poquito más como que es muy, vamos a conversar en general sobre temas de juegos de miniaturas, otras hacia trasfondo, ¿cierto? Entonces esperamos pues como abrir esos espacios. Porque el trasfondo fue lo que en últimas hizo que yo escogiera pues, o mi ejército, que yo tenía ejército de tiránidos, porque no tenía que leer nada del trasfondo. Porque el trasfondo era, estos son un montón de bestias que nadie sabe de dónde vienen y quieren acabar con todo. Y era desde una perspectiva externa siempre era como reporte, alguien mandó un reporte de que llegaron los Exacto, tiránidos. y yo nunca me lo leía porque yo era como, no me interesa, o sea, o no es que no me interese, sino que no tengo tiempo de leerme 3/4 partes del libro de tanta Entonces, cosa. ahí vamos conociendo a los participantes. David tiene tiempo de investigar, ya no me acuerdo ni qué era. Mientras que Andrés no puede leerse una página de un libro. Exacto. Es muy bien. No me pongan a leer, maldita sea. Hay podcasts, eso también. Si esto les gusta, lo que decíamos al principio, hay unos podcasts ya súper especializados en juegos. Entonces, en Warhammer 40.000 hay podcasts que lo único que hacen es hablar de las reglas y de cómo este nuevo cambio o esta errata que sacaron o este nuevo, no sé, paquete de escenarios para torneos cambia toda la escena competitiva y solo de eso van a hablar 2 horas. Ok. O hay otros de trasfondo así por el estilo. Nosotros No somos ninguno de los dos. vamos a intentar ser mucho más asequibles. Creo que ya también se dieron cuenta que uno se puede empelicular un poco con estos temas, pero haremos el mejor esfuerzo. Bueno, volviendo a lo que íbamos, estos son juegos que simulan, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, todos los juegos en el fondo modelan, abstraen y simulan cosas, unos mucho mejor que otros, unos más apegados a la narrativa que otros, y ahí sale un tema que no vamos a hablar, que se habla frecuentemente, yo creo que episodio por medio en la mesa, que es como vamos a diseñar a partir de la narrativa o a partir de las reglas abstractas. Uh-huh. O sea, a partir de narrativa, a partir de mecánicas. Sí. Eso. En este caso, los de minis sí se esfuerzan mucho como por simular, ¿cierto? Y para lograr esas simulaciones tienen unos aspectos en común por lo general, que
que creo que son transversales a todos los juegos de alguna forma que dijimos ahorita. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos? No tengo ni idea. Los aspectos como que tienen en común es que pues son juegos con miniaturas, con modelos físicos que vos tenés que mover. ¿Cómo los mueves en el espacio? Eso. Eso es uno de los elementos. Ese es uno y creo que pues si alguien sabe sería súper interesante, pero yo no recuerdo ningún juego de minis y las minis no se muevan. Pues, ¿qué sentido tendría? En fin. No sé, Sí. no sé. Pues que no tengan reglas de movimiento, porque Sí. uno puede dejar pues que no se muevan. Pero Es una elección. es una pues. elección. Ah, sí, Sí. pero pues... Ajá. Y esto pues históricamente viene de los juegos militares, porque son los abuelos de este tipo de juegos donde sí, pues, estamos soldaditos en un campo de guerra, pues ellos se tienen que mover y disparar. Ujú. Ajá. Y eso nos lleva a la segunda abstracción que hacen, que es cómo se maneja el conflicto. No siempre es combate, a veces es, como decíamos, Hay deportivo. muchos tipos de conflicto, o sea, puede haber Capturar la conflicto. bandera, pues todas estas cosas. No, o incluso, digamos que una definición que a mí me gusta de conflicto es yo quiero hacer algo, pero no sé fijo el resultado y hay obstáculos para lograrlo. Entonces estos juegos tienen que representar eso de alguna forma. Puede haber conflictos de movimiento, que es como, yo quiero moverme allá, pero hay un pantano en la mitad. Eso funciona igual o no. Algunos juegos le hacen mucho énfasis a ese tipo de cosas, otros menos. Por ejemplo, juegos como Infinity tienen mucho énfasis en conflictos no bélicos. O sea, sí, obviamente es un juego que es militar y todo el cuento, pero es que el objetivo es hackear esa terminal que está allá. Entonces, tengo que llevar un ingeniero que sepa hackear. Entonces, ¿cómo consigo que el ingeniero que sabe hackear sea el que llegue allá? Esos son conflictos Eso. que no... Digamos, en estos de deportivos muchas veces le hacen más énfasis al movimiento porque en los deportes se tratan mucho de esas cosas. Claro. Entonces va a haber como ciertos movimientos más fáciles, algunos más difíciles, cosas así. Está también pues ya el tema bélico, como bueno, vamos a combatir cómo disparo, qué tan fácil es disparar, qué tanta habilidad tengo yo, mi arma, qué te hace, todo ese tipo de cosas, vos cómo la resistís. Hay juegos que llegan súper a la minucia de ese tipo de cosas, como otros que dicen como todo es una tirada de dados y ahí vemos qué pasa. Cuerpo a cuerpo también, entonces es como ya un combate más cercano, como medieval, digamos, lo que uno se imagina como, bueno, espadas, cuchillos, puños, cosas así. Y magos. Y magos, sí. Pero- Uno a veces le tira magos al Pero, otro. pero entonces, espérate. Hay conflicto y hay movimiento. O sea, que el ajedrez es un juego de miniaturas. Para ti tiene miniaturas. Sí, el caballito es una miniatura, ¿no? Sí, listo. Perfecto. Acabamos este podcast y ahora es de ajedrez. Es que es algo normal en muchos juegos. Muchos juegos tienen movimiento y creo que todos de alguna forma tienen que Sí, resolver conflictos. Pero, ¿qué no tiene el ajedrez? Colores. Blanco Sí y tiene negro son colores. No, no, Claro. todo. Y la madera en la que esté hecha. Listo, excelente. Aleatoriedad. Bueno. La respuesta que estaba Entonces, buscando. yo sabía esto, no mentiras. Diferentes juegos resuelven diferentes los conflictos. En ajedrez es un conflicto. Digamos que el conflicto de ajedrez no es si yo te puedo comer o no la ficha, sino que es quién va a ganar. ¿Cierto? Y es como tu desarrollo de acciones versus mi desarrollo de acciones. Es un juego con información perfecta. Yo todo el tiempo sé todo lo que tengo que saber, no hay nada oculto. Y es un juego determinístico, ¿cierto? No hay nada aleatorio. En los de minis, no quiero decir siempre porque no falta el contraejemplo, pero digamos que por lo general, En abrumadora mayoría. sí, hay un factor de aleatoriedad para resolver algunos tipos de conflictos y juegan como con qué tanta probabilidad tengo o no. Entonces, si yo soy un superhéroe poderosísimo y te voy a golpear, pues soy mucho mejor golpeando que vos que sos como una persona normal. Y eso sea dados, sea cartas, sea, no sé, si haya algunos que usen una torre de cubos, que es otra forma de aleatorizar. Hay muchas opciones, pero se usa dentro del sistema de simulación para resolver los conflictos, ¿cierto? Eso cambia juego a juego, por lo general son dados de 6. Sí. En la gran mayoría pues tratan de ser por lo menos accesibles de esa manera, pero pues en últimas estamos modelando qué tan fácil es para X o Y modelo o pieza pues del juego completar una acción. ¿Qué te lleva pues a resolver ese conflicto? Y todo eso dentro del juego, ya el juego te dice cómo se gana, ¿cierto? Entonces te da unos objetivos, hay unos que es hacer puntos, hay unos que te dan objetivos primarios y secundarios y eso te da un poquito más de flexibilidad, como si querés ir a combatir porque sos buenos combatiendo o si más bien querés escaparte del otro y moverte muy bien para controlar el tablero. Hay muchas juegos opciones. donde matar es el objetivo, matar las cosas que tiene el oponente en mesa. Hay otros donde eso realmente pues, se puede hacer, pero no importa tanto. Entonces,
es mucho más amplio que simplemente soldaditos en la mesa y disparémonos hasta que uno de los dos ya no tenga muñequitos. No es tan simple. Sí, también, y ahí puede entrar algo interesante, como yo tengo mis miniaturas y vos tenés las tuyas y vamos a jugar en un campo de batalla, hay como un énfasis en qué tan justo es eso, o a veces qué tan injusto es. Entonces ahí entra como hay tipos de juego, hay unos que son competitivos, donde intentan que lo que yo traje y lo que vos trajiste estén lo mejor balanceado posible, así sean facciones diferentes. Hay otros que dicen como, bueno, este tipo de juego es más narrativo, entonces es más como que vamos a contar la historia de cómo esta pequeña banda hizo una última resistencia antes de morir lo más tiempo posible contra unas hordas, ¿cierto? Así como hay a veces juego libre, que es trajiste lo tuyo, trajiste lo mío, solo queremos jugar. Y yo te tiro las miniaturas en la cara. Eso siempre es una opción. Pero finalmente ese es pues como otro puntico que queremos dejar, y es que no hay una sola manera de jugar estos juegos. Siempre existe la opción de jugar una partida suave con lo que tenés, no hay que estar pegado de puntajes mínimos y de metajuegos, siempre existe la opción de tener partidas más amistosas, siempre está la opción de jugar partidas narrativas y siempre está la opción de jugar partidas competitivas donde vamos pues a tratar realmente de mejorar como jugadores competitivos de X o Y sistema. No todos los juegos abordan estos temas de la misma manera. Por ejemplo, Blood Bowl es un juego que directamente dice el juego no está balanceado, no está pensado para que esté balanceado. Si quieres jugar con goblins, tómalo como un handicap porque vas a perder, o sea, es dificilísimo. Yo tengo goblins. Sí. Y si quieres jugar con elfos silvanos, bien, estás jugando con la facción Easy Mode, dale, pues, sé feliz. Entonces, eso lo hacen algunos, otros es como no, tratamos de que todo sea balanceado, que cada facción tenga un espacio de diseño consistente con el balance interno de la facción y con el balance general del juego, pero pues eso varía de juego a juego. Eso realmente es casi imposible de juntar, pues son sistemas súper complejos donde vos puedes hacer lo mejor posible para balancear, pero es imposible tenerlo balanceado. Sí. Yo haría la analogía un poquito para la gente que es como jugadora más de videojuegos, con lo que es League of Legends, que es un juego que tiene un montón de campeones. Los campeones funcionan diferente, siguen sacando campeones nuevos y se dan cuenta constantemente de interacciones que no están balanceadas entre los campeones. Hay unos que están más poderosos, hay unos que se quedan atrás, hay unas cosas rotas, y por eso es que tienen que irle sacando parches al juego como para intentar en el tiempo irlo balanceando. Eso es una característica de los juegos de minis también. Por eso es que hablábamos al principio de que son juegos que están como vivos, porque van saliendo ediciones nuevas, se hacen mejoras a las reglas. Nunca se cree que, bueno, una filosofía sería no creer que el juego está listo, sino que es una cosa que en el tiempo se va mejorando siempre. Y se habla también en este tipo de juegos de cuando el juego se resuelve, que es que hay muchos elementos, pero igual que es para el diseñador imposible balancearlos, es para la base de jugadores muy difícil realmente optimizar todos los elementos del juego para decir, no, es que definitivamente esta combinación de estrategias y de listas es la mejor que hay y con esta le tengo las mayores posibilidades de ganar. Pero sí es cierto que eso llega a ocurrir, no siempre y no siempre rápido, pero llega a ocurrir en muchísimos juegos de miniaturas, y en ese punto normalmente es cuando el diseñador dice, bueno, vamos a cambiar cositas, esto ya no vale tanto, esto ya no hace esto, y cambian toda la dinámica para que haya que volver a solucionar todo ese metajuego, porque entonces ya esto se vuelve malo contra esto, y esto sube, y esto va. Ahora, hay que decir el otro lado, que es que les suelen criticar mucho de que hacen eso a veces con decisiones económicas, que es como, acabamos de balancear todo, pues resulta que este producto que no se vendía bien ya es súper teso. Eso es una crítica normal, ¿cierto? Sí. Y es muchas veces cierta. Yo creo que ellos sí hacen lo posible por pensar en el ecosistema de juego como lo mejor, pero tienen que pensar también en la parte económica, son una empresa y puede que eso afecte las decisiones que toman. Y más allá solamente del tema económico, mucha gente hace esa crítica a las empresas que son muy exitosas como Games Workshop, pero uno se pone a mirar, por ejemplo, proyectos que son sin ánimo de lucro y tienen el mismo problema. O sea, no es simplemente el tema económico, que claramente sí tiene que tener un impacto. De nuevo, ellos no son una... Sino que también es muy difícil. Sí, y más que vos siempre tenés la dificultad de, bueno, ¿cómo hago que esto nuevo sea interesante? Y hacerlo más fuerte es una manera que sea interesante. No es la mejor, claramente, pero a veces pasa. Entonces... No, y bueno, ahí podríamos quedarnos. Sí. Chicos, tengo muchísima información en mi cabeza en este momento. Sí. Yo espero que esto haya sido, pues,
Fue mucha cosa. Sí, Hablamos no, mucho. esto es mucho. Quiero decir que tengo mucha información muy chévere. Quedo con una cantidad de preguntas ridícula, pero creo que ese era el objetivo de este episodio. Sí, yo espero que haya sido un súper completo, ojalá, y buena abrebocas a lo que es las minis y lo que esperamos que sea Línea de Visión y que va a ser en la medida de lo posible. Entonces, bueno, aunque fueron un montón de cosas y pues quedo, como les dije, con un montón de preguntas, creo que esa es la idea y para los que nos estén oyendo y estén como yo, mi mensaje es tranquilos. Tómenlo con calma, no se supone que, o sea, no va a ser así cada episodio, creo que la idea era abarcar en menos de 1 hora y media rápidamente un montón de conceptos y un montón de cosas de este hobby, ¿cierto? Sin irnos por todas las aristas posibles. Exacto. Fallamos. No, al pero lo contrario, intentamos. yéndonos por todas las Eso. aristas posibles para que entiendan, intentando iluminar un poquito cuáles son las diferentes áreas que se van a estar tocando en cada uno de los episodios. Eso, vamos a tener ya episodios más especializados, que sí va a ser como, creo que ya también lo dijimos, pero un poquito de pronto algunos más por el lado de juego, más por el lado de hobby, más por el lado de trasfondo, diferentes juegos, esperamos, aunque unos vamos a hacer más profundidad que otros, pero esperamos mostrar pues de a poco un panorama en el tiempo. Y los que quedaron con esa visión borrosa de pronto, como yo, de todo este mundo, la idea es que con los episodios a venir, pues esa visión se vaya aclarando y la silueta de lo que son los juegos de mesa se vaya volviendo más clara en la... Juegos de miniaturas. Juegos de miniaturas, perdón. Andy, despedido. Andy está despedido. Ay, lo siento. Se vuelva más clara en la cabeza pues de los diferentes... Sí. Puede que muchos de ustedes o algunos hayan llegado a este podcast, a esta nueva propuesta a través de la mesa. Así es. Muchos de ustedes me imagino que están oyendo esto a través del streaming o del RSS del podcast de la mesa. Si lo están haciendo, les recomiendo que sigan también el streaming de Línea de Visión, porque ya a partir de este episodio, pues del próximo, Línea de Visión tendrá su propia difusión. Sí, Entonces, esperamos pues seguir con el apoyo de Andrés, que nos parece una presencia iluminadora en su ignorancia. Gracias por lo que me toca. Sí, lo cual dicen de mí constantemente. Y igual también puede que volvamos a trabajar más directamente con la mesa, pues en el stream de ellos. Sí, como Ya miraremos. Sí, la puerta está Cruzándonos. abierta. sorpresas. Y hablando de sorpresas, si nos soportaron hasta este momento y están escuchando todavía, pues no se pierdan el próximo episodio que va a estar directamente en los canales de distribución de Línea de Visión, porque además tenemos pues un regalo secreto, sorpresa, planeado para hacer una especie de sorteo. Los detalles los estaremos dando al inicio del próximo episodio. Es porque queremos que sea sorpresa, no porque no sabemos los detalles en este momento. Definitivamente. Claro, todo eso está así. Entonces, no se pierdan el próximo episodio para saber más sobre ese sorteo. Recuerden seguir a Línea Visión en sus redes y el stream si les gustó este capítulo. Yo soy Santiago Yo soy David. Y yo soy Andrés. y hasta la próxima. Chao.